con Iván Sesech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, para analizar las medidas que ayer repasábamos en los anuncios de Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, para los sectores productivos e industriales. Y por esto es que lo hemos contactado. Muchas gracias por atendernos, Sesech. ¿Qué tal, Evangelina? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bien, en principio, ¿qué sensación les ha dejado los anuncios de Martín Guzmán, del Gobierno Nacional en general? Bueno, para nosotros fueron muy bienvenidos. Celebramos básicamente que el Gobierno Nacional ponga en marcha propuestas que hemos hecho desde el sector empresario. En nuestro caso, venimos trabajando con el Gobierno Nacional en diferentes mesas. En este caso es una mesa que está abocada justamente a la construcción privada, a generar incentivos y mayor actividad económica en la construcción privada, ¿no? Y las medidas van en línea con las que hemos solicitado. Por supuesto, siempre nosotros de nuestras propuestas es un marco más amplio, ¿no?, que el que se habló anoche, pero hay una medida interesantísima, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los créditos hipotecarios, que creemos que es una gran deuda pendiente a saldar de la sociedad argentina y que esto pone en marcha la posibilidad justamente de empezar a pagarla, ¿no? Se habló de lo que son los incentivos fiscales en este rubro, ¿no? Así es. Básicamente para nuestro sector son dos medidas, dos proyectos de ley. Uno que tiene que ver con incentivos fiscales para justamente la inversión en construcción, todos los activos financieros que sean de alguna manera invertidos en la industria de la construcción no van a pagar bienes personales por 3 años. Ese es uno de los esquemas. De la misma forma, los bienes, terrenos, por ejemplo, que hayan sido adquiridos en su momento y que no han sido actualizados contablemente, justamente por la imposibilidad que se marcaba de actualización por inflación, bueno, esos activos van a poder ser incluidos en proyectos de inversión, como los fideicomisos, por ejemplo, sin pagar ganancias hasta tanto no se termine esa obra y se realice, ¿no? Con lo cual también justamente marca una evolución en donde podemos tener muchos más proyectos que por ahí estaban impedidos de llevarse adelante por ese motivo, por la necesidad de pagar ganancias como primer paso para proponer un terreno, por ejemplo, para un emprendimiento. Claro. Y bueno, y como te decía, lo más importante tiene que ver con un proyecto de ley en donde que se envía al Congreso, creando un fondo fiduciario propuesto, digamos, por nosotros, en donde se crean los créditos hipotecarios que van a variar con el salario, básicamente, y para los ahorristas que están del otro lado del mostrador, básicamente, esos depósitos van a variar con SER, y ese descalce eventual que pudiese existir va a ser financiado a través de ese fondo fiduciario. Y por supuesto la idea es que en realidad se autosustente, ¿no? Que básicamente en los últimos 60 años de la Argentina el salario ha crecido más que la inflación. El problema son momentos muy puntuales, muy particulares, como los últimos 3 años en donde ocurrió exactamente lo contrario, y quienes básicamente habían tomado créditos en UVA se ven hoy con un problema, ¿no?, de capitalización del crédito realmente muy dura, y bueno, esta medida viene justamente a incentivar que vuelvan a haber créditos hipotecarios que desde el 2017 a esta parte prácticamente han desaparecido en función de lo que generan los bancos privados, ¿no? Claro. ¿En cuánto se podría ver el impacto, ¿no?, de estas medidas? ¿Cuánto tiempo le demandará a la construcción, a la industria de la construcción, reactivarse y ver, ¿no?, los buenos resultados de esto? Bueno, la industria de la construcción en realidad ya venía previo a la pandemia de 2 años muy duros de caída, de una enorme caída, ¿no?, mensual, consecutiva, con una gran pérdida de empleo. Nosotros, para que tengas una idea, en sí durante la cuarentena en abril tuvimos una caída interanual del 86%. Eso ha venido mejorando en función del retorno a la actividad en muchas provincias, consecuencia de protocolos que hemos hecho en conjunto con la UOCRA y poder volver al trabajo, y eso ha generado que la industria vuelva a tener un ritmo bastante mayor de lo que tuvo al inicio de la cuarentena. Por supuesto que no es suficiente y tenemos que recuperar 150.000 empleos perdidos en el último año
que por lo menos es un tercio de la fuerza laboral del sector y obviamente no es poco, con lo cual estas medidas lo que ayudan básicamente es a tener un horizonte de mediano y de largo plazo para justamente planificar, que no es poco en nuestra industria, más allá de que por supuesto viene acompañada por una medida de hace 2 semanas, que fue el presupuesto nacional para obra pública, en donde se duplica el último presupuesto conocido, que fue el del 2019, obviamente con los montos actualizados, y eso genera también una gran expectativa, está funcionando, empezando a dar vuelta a la rueda la obra pública a nivel nacional, y estas medidas que tienen que ver con la inversión privada complementan esa situación, Evangelina. Iván Sesech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, muchísimas gracias por este contacto y el análisis. Al contrario, cuando gusten. Hasta luego. El Consejo Deliberantes de Paraná aprobó por unanimidad la implementación de un nuevo programa de separación domiciliaria de residuos. Se va a implementar de manera gradual, primero en 2 zonas de la ciudad. Se aprobó por unanimidad